a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 17. Y la palabra de Dios dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer el maná que está escondido. Y les daré también una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, sino quien lo recibe. Palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Les voy a dar del maná escondido. El maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Es la palabra de Dios. En ese tiempo el Señor le dio a los israelitas maná para que comieran y caía del cielo. Pero ahora el maná escondido es la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios sea escondida, sino que todo aquel que no escucha la palabra, todo aquel, el Señor nos hace llamado a todos, pero todo aquel que no escucha el llamado, la palabra se esconde. El Señor dice, por eso dice el Señor en su palabra: yo les daré del maná escondido. Aquel que crea, aquel que me siga, aquel que me escucha, yo le daré del maná escondido. Cuando el Señor fue al desierto, al desierto fue guiado por el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí el Señor permitió que fuera tentado el Señor por 3 veces. El enemigo tentó por 3 veces al Señor. El Señor, sabemos que ya estaba fortalecido, estaba en oración, estaba en oración por 40 días y 40 noches, ayuno y oración, y estaba bien fuerte en su espiritualidad. Ese es un ejemplo que nos puso el Señor con nosotros. Dijo: alimento del Espíritu Santo. El Señor tenía esa fuerza, esa fortaleza para enfrentarse al enemigo. Así también nosotros invita el Señor a que nos alimentemos de su Espíritu Santo para tener fuerzas para enfrentarnos a los problemas, a los fines difíciles. El Señor aquí en esta cita bíblica no estaba hablando precisamente, literalmente, estaba hablando espiritualmente. Dice: yo les daré del maná escondido. El que tenga oídos, escuche. No estaba hablando de los oídos, estos oídos, sino de los oídos espirituales. Aquella palabra, si nosotros la escuchamos bien y la aceptamos, esa palabra se va a encarnar en nosotros. Y con la palabra vamos a vencer las tentaciones. Con la palabra vamos a vencer las luchas, las situaciones difíciles. Vamos a escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo es el que abre los oídos espirituales, los ojos espirituales. El Señor, cuando estuvo en el desierto, nuevamente, Él no venció al enemigo diciendo: venga una legión de ángeles y ellos de luchar para vencer al enemigo. No, Él lo venció con la palabra. El Señor dijo: no, escrito está, escrito está. Cada tentación dice: escrito está. También nosotros tenemos que ser así como el Señor Jesús, alimentarnos de la palabra, porque solamente así podemos vencer. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. El Señor nos puso ese ejemplo, cómo tenemos que vencer nosotros las tentaciones, las provocaciones, cómo vamos nosotros a aceptar ese llamado. Si no estamos alimentados, no vamos a escuchar la voz de Dios. Si no estamos alimentados, no vamos a ver las maravillas de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Jesús bajó del desierto, se fue a Nazaret, y ahí en una sinagoga le dieron el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para darle vista a los ciegos, para que los otros escuchen, para que el oprimido quede libre. Y dijo muchas cosas, Señor, para nosotros, pero tampoco no lo decía literalmente, lo decía espiritualmente. Todo aquel que me crea, se le van a abrir sus oídos. Sabemos que el Señor hizo muchos milagros. Sanó enfermos, levantó muertos, le dio la vista a los ciegos, tantas cosas. Pero en este momento estaba viendo: aquel que me crea, se le van a abrir sus oídos, se van a abrir sus ojos. Aquel que, oprimido por el enemigo, va a quedar libre, porque yo traigo la verdad, y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando Pablo, recordemos a Pablo, él perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia, y cuando iba persiguiendo en una ocasión, en un caballo, el caballo lo tumbó, el Señor mismo lo tumbó el caballo. Y dicen que había una luz resplandorosa y se asustó él. Dicen: ¿qué es esto?
Dice, soy yo, Pablo, Jesús, al que tú persigues. Pablo estaba queriendo destruir la iglesia que Cristo había fundado. Pablo, en ese momento, Cristo, el mismo Dios, le abrió sus ojos, sus oídos espirituales y sus ojos espirituales. Él escuchó el mensaje de Dios. Pablo quedó ciego físicamente, y por el Espíritu Santo fue guiado a un hombre que se llamaba Ananías, y fue guiado y él oró por él. Y se le dice que se cayeron los ojos, unas como escamas, y ya pudo ver. Así también nosotros, si nosotros hoy escuchamos la palabra de Dios y le pedimos a Dios que abra nuestros oídos espirituales, así va a ser también nosotros. Se nos van a caer, se nos caen esas escamas espirituales para nosotros. Se nos abren nuestros oídos espirituales, porque dijo el Señor, todo el que crea en mí tendrá vida en abundancia. Todo el que crea en mí, dice, yo le daré del maná escondido. La palabra de Dios es el maná escondido. Que todo aquel que cree, la palabra de Dios se encarna en uno. Y siempre que vas a luchar en cualquier prueba, vas a luchar con la palabra. Ya no vas a luchar con fuerzas humanas, ya no vas a luchar con tu fuerza, con tu poder, sino que en el nombre de Cristo Jesús, en el poder de Dios que Dios te da a través de su Espíritu Santo. Así es como nosotros nos vamos a seguir luchando. Cuando nosotros tenemos hambre, hay que alimentarnos. El Señor nos va a hablar a través de muchísimas cosas. No sabemos cómo. Siempre nos ha hablado, siempre. Todo el tiempo hemos hablado, pero muchas veces no hemos escuchado nosotros, no hemos abierto nuestros oídos. Pero pues por eso estamos aquí, frente al que nos abre los oídos, frente a los que nos abre los ojos. Si nosotros sentimos que no hemos podido abrir esos ojos espirituales, o esos oídos, estamos ante Él. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado a través de nuestros hijos? Papá, ya cásate con mi mamá, ya cásese, ¿por qué no se casan? Ya no peleen tanto. Papá, ya damos tiempo. Muchas veces, ¿qué hacemos? Estallamos a nuestros hijos. Ay, que no sabe nada. Yo que querer tragar ya por eso ya esté bien. Muchas veces no nos damos cuenta que es el mismo Señor hablando a través de nuestros hijos. Y el Señor sabe de qué estamos mal nosotros y nos habla de muchísimas formas. Muchas veces no hace falta que nuestros hijos nos digan con palabras, sino con su tristeza que se ve en sus ojos. Se sienten atados de manos porque no saben cómo hacer, cómo arreglar los problemas de sus padres. Ellos no pueden estar atados de manos. Los ven pelear, los ven discutir, hablando de divorcio, hablando de tantas cosas. Imagínense la tristeza cuando les dan a ellos, hijos, nos vamos a divorciar. Qué triste para los hijos cuando les da esa palabra. Ellos están atados de manos, ellos no pueden hacer nada. A veces ya sus bajas calificaciones, su aislamiento de la gente, todo eso, y eso está hablando también a través de nuestros hijos. Y si nos habla de diferentes formas. Y así es como empieza una destrucción en la familia, por no escuchar a Dios a través de las personas que nos hablan. Dios nos habla a través de muchísimas cosas. Así es como empieza una llama en el hogar. Si esa llama en el hogar, una llamita chiquita, si no se apaga al principio, le dejamos que crezca mucho, ya cuando crezca mucho ya no vamos a poder apagar. Porque yo no tuve la culpa, ¿por qué me voy a humillar yo? Porque yo tampoco tuve la culpa, ¿por qué me voy a humillar? Que se humille ella ante mí, o él ante mí, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo no tuve la culpa. Cristo no tuvo la culpa y fue a la cruz del Calvario. Cristo no tuvo la culpa y fue a morir por ti y por mí. ¿Por qué no te has de humillar tú? ¿Por qué no me de humillar yo? Cristo quiere que, aunque no tengas tú la culpa, te humilles para que Dios se glorifique. Dios hablándonos a través de nuestros hijos, de muchísimas formas, de mil maneras. El Señor busca la manera de hablar de ti y de hablar de mí, a todos. Dios ve y pesa los corazones de cada uno de nosotros. Escuchemos la voz de nuestros hijos. Escuchemos la voz como Dios nos habla a cada uno de nosotros. A ti, jovencito, jovencita que estás en este lugar, también el Señor nos habla a través de nuestros padres. Efesios 6:1 adelante dice: Hijo,
honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Pero muchas veces nosotros le permitimos una rebeldía a nuestros hijos, que se pongan a tú por tú con nosotros. ¿Sabes qué estamos haciendo cuando permitimos que nuestros hijos se rebelen de nosotros? Lo estamos llevando a un camino de perdición. Porque el respeto empieza en la casa. Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Dios le da un mandamiento con promesa a todos los hijos. El hijo que obedece a papá y a mamá se abren las puertas de las bendiciones. Pero el hijo que no respeta a papá y a mamá se cierran las puertas de las bendiciones. Dios honra al hijo que honra a sus padres. Pero si no honramos a nuestros padres, las puertas de las bendiciones se nos van a cerrar. Muchas veces decimos, ya quiero cumplir 18 años para irme de la casa, para largarme de la casa. No sabemos lo que estamos diciendo. Todo aquel hijo que se revela con su padre, con su madre, que no escucha la voz de Dios a través de sus padres, ¿dónde termina? En las drogas, en el alcoholismo, en los vicios, en el hospital, tal vez muertos. Papá, mamá, ya déjenme vivir mi vida, yo quiero vivir mi vida, como a mí me parece, no como ustedes creen. Eso es lo que decimos los hijos, a mí me interesa sus padres. Es Cristo que se está hablando también a través de tus padres. No, muchas veces decimos, no, mi hijo me grita, mi hijo me insulta, me engaña, me dice tantas cosas, pero él es bueno en el corazón, él es bueno. Se viste como el toro, pero él es choro. Hay tantas cosas que nosotros estamos permitiendo. Si un niño no respeta, no escucha la voz de mamá y de papá, no respeta a mamá y a papá, tampoco va a respetar al maestro ya en la escuela, al policía ya en sus clases, al patrón si está trabajando, a nadie va a respetar. Cuando se casan las jovencitas, le va a valer sorbete dejando embarazada. ¿Por qué? Porque no ha nacido el respeto desde sus padres. Porque nosotros como padres hemos permitido eso. Nosotros como padres sabemos que Dios habla a través de nosotros. Dios habla a través de nosotros para nuestros hijos. Muchas veces, cuando nosotros no podemos con nuestros hijos, entrégaselo al Señor. Hay veces que nosotros no podemos con ellos. Dice la palabra de Dios, en una ocasión dijo una viuda, iba a entregar a su hijo, la gente con ella. Ella era viuda y el único que tenía lo había perdido. Pero se encontró con el Señor, aquel que es dueño de la vida y de la muerte. Y aquellos que lo llevaban cargado, el Señor les dijo, bájenlo. Y bajaron. Y le dijo al joven que estaba muerto, joven, levántate. Y se le retuvo a su madre. Cuando tú no puedas con tu hijo, mira, Señor, yo no puedo, ya no sé qué hacer con él, Señor, te lo entrego, porque eso que tú le vas a dar vida. Y el Señor entrega a nuestros hijos, no importa lo que anden, porque la oración de una madre, la bendición de una madre es muy poderosa. Aquel hijo que sale del hogar sin la bendición de sus padres sale desnudo. Pero aquel que sale con la bendición de sus padres va a hallar una cobertura de Dios y de sus padres. Porque el poder de Dios que le dio a los padres tiene un poder tan inmenso a través cuando su padre le da la bendición a sus hijos y la madre le da la bendición a sus hijos, es un poder grandísimo. Por eso nunca dejes ir a tu hijo a la escuela, donde quiera que vaya, sin su bendición. Todo el tiempo dale su bendición, porque Dios te dio un gran poder para que haya una cobertura grande. Voy a platicarte una anécdota muy bonita. Dicen que en una ocasión había una familia muy riquísima. Hay mucha gente que en estos días, muchos hijos, muchos ya no conocen a Dios. Y todo está por nosotros también como padres de familia. Muchas veces nosotros no conocemos a Dios. ¿Cómo los hijos van a conocer? ¿Cómo van a conocer de Dios si los padres no los llevan a misa? Si los padres no se enseñan de la palabra de Dios, ¿cómo van a conocer a Dios?
El Señor en una ocasión dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron los discípulos: uno dice que eres Elías, otro dice que eres Juan Bautista, y otro dice que eres el profeta. ¿Por qué la gente decía eso? No aceptaban quién era Jesús. Porque no los padres, porque esas personas no tienen una relación con Jesús. Esas personas no caminaban con Jesús. Por eso no sabían quién era Él, no daban una respuesta. Ahí también, si sales a la calle tú, y hay jovencitos, que seguro que hay jovencitos que no conocen nada de Jesús, nada. Le preguntas quién es Jesús, pues dice que Jesús es un niño chiquito, pero hay otro más grande. No saben dar una respuesta buena. ¿Por qué? Porque nosotros, a veces, como padres, hemos fallado mucho. No les hemos enseñado a escuchar la voz de Dios, a identificar la voz de Dios. Esta familia era muy riquísima. Cuando se reunían hablaban de negocios, de millones de dólares, de miles de dólares, toda la familia, porque era una familia muy distinguida en una ciudad, ¿no? Muchos millones que tenían esas personas. Entonces, en una ocasión que estaba reunida toda la familia, se desapareció un ángel. Y ese ángel les dijo: la paz esté con ustedes. Y dijeron: ¿quién eres tú? Soy un ángel enviado por el Señor. Dice: vengo a avisarles que esta noche Jesús, el Hijo de Dios, va a venir a cenar con ustedes. ¿De veras? Bueno, pero ¿es Jesús aquel que dice que murió por nosotros? Sí, es el mismo. ¿Jesús el que vino hace ¿saben cuántos años? Sí, Él es el que va a venir. Bueno, pues se pusieron contentos, se fue el ángel y dice: mira, dijeron a las criadas: pronto, hagan la mejor comida, preparen el mejor vino, porque hoy tenemos una cita muy importante. Dijeron los hijos: ustedes cancelen las citas que tienen esta noche, porque tenemos una cita muy importante. No, papá, pero es que yo tengo que ir a hacer un negocio que voy a cerrar de millones de dólares. No, deja todo, porque hoy viene una persona muy importante a visitarnos. Y no cualquiera viene. Sabes que nosotros somos riquísimos y hay que enseñarle los lujos que tenemos. Empezamos a enseñarle la luz que tenemos allá afuera, enseñarle nuestras habitaciones, nuestros cubiertos de oro, todo. Hay que decirle: Señor, es que Él más visita a la gente rica. Él sabe quién somos nosotros. Sabes que somos gente muy importante. Por eso, Dios nos va a visitar el día de hoy. Entonces, sí, se hicieron las 7 de la noche y todo pusieron la mesa como ellos pidieron: buena comida, buenos vinos. Ahí está. Y ellos se pusieron su mejor ropa esperando al Señor. Se hicieron las 7 de la noche, la hora de la cena, y tocan la puerta. ¿Quién es? Pues abrió uno de ellos, fue a abrir la puerta. Era una persona que tenía hambre. Señor, quiero pedirles, vengo de muy lejos y tengo mucha hambre. Ya no sé qué hacer. Y si no traigo dinero para comprar nada, y ustedes me pueden dar un taquito de ser de lo que tengan ahí, no se preocupen. Lárgate, no te queremos ver aquí, lárgate, porque estamos esperando a una persona muy importante, no queremos ver aquí. Así el golpeaba. Y esa persona se fue. Triste. Ya se fue. Al poco tiempo, a poco ratito, tocan otra vez la puerta. ¿Quién era? Era una persona enferma. Ahora sí es Jesús. No, es otra persona de las que sabe que están pidiendo también. Está enferma, dice que si no le damos un vaso de agua porque tiene mucha sed, va caminando, pero está enferma. Dile que se largue, no queremos verla aquí. Córrele, lárguese, no queremos verla aquí. ¿Cómo cree que vamos a dar el agua que nosotros bebemos? Lárguese, lo corrieron. Al poco rato, vuelven a tocar la puerta otra vez. Ahora sí es el Señor, ahora sí es Jesús. Ahora sí va a ser Él. Abren la puerta. Era una persona, tenía mucho frío. Dijo: señores, no tienen que me den una chamarrita por ahí, o que me dejen quedar aquí en su casa un ratito, porque miren, vengo desde muy lejos, tengo mucho frío. Lárgate aquí, que no te queremos ver. Tenemos una cita muy importante, ¿por qué vienen a molestar? Ay, no, esta gente, yo no sé qué piensa. ¿Por qué vienen a interrumpir esta cita que tenemos?
Se hicieron las 8 de la noche y nunca se apareció el Señor. Llegaron las 9 y no llegó el Señor. Las 10 de la noche y no llegaba el Señor. Las 11, las 12, ellos en la mesa se quedaron dormidos. Ahí recargados con sus brazos en la mesa, otros en el sofá, otros tirados ahí. Se quedaron bien dormidos. Otro día en la mañana empezaron a despertarse uno por uno. Dijeron, pues no, que iba a venir Jesús. Pues no, que va a estar aquí Jesús. Dice, pero va a haber ese angelito cuando venga. Qué maltratado le vamos a poner. Hasta de lo que se va a morir le vamos a decir. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a creer que un hombre, un ángel enviado del Señor sea tan mentiroso? ¿Cómo ha sido esas cosas? Pues dicho y hecho, cuando todos se habían ya despertado, aparece el Señor. Aparece el ángel y les dice, la paz sea con ustedes. ¿Cuál paz? Ni qué fregado, ¿por qué nos está echando tanta mentira? Tú envías al Señor para que no dices tantas cosas que ni siquiera sabes tú tampoco. Si no, ustedes son los equivocados, porque el Señor estuvo aquí 3 veces y no lo reconocieron. El Señor se nos va a presentar a través de la necesidad de una persona. El Señor nos está hablando a través de esa persona. La palabra de Dios dice allá en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 31 adelante, que en el juicio todas las naciones se van a reunir ante su presencia. Todas las naciones ante su presencia se van a reunir. Y a los de la derecha le va a decir, vengan benditos de mi Padre a recibir el lugar que he preparado para ustedes desde el principio de la historia. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me estaban en su casa, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Señor, pero ¿cuándo hicimos esto contigo? Lo que hicieron con uno de mis pequeños, lo hicieron conmigo. Lo mismo les dirá a los de izquierda. Tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron en su casa, estuve enfermo y no me visitaron, estuve en la cárcel y no me visitaron. Váyanse al fuego eterno que está preparado para ustedes y para el diablo. Fíjense, hermano, lo que dice el Señor, por no escuchar la voz de Dios nosotros, todo lo que puede pasar. Tenemos vida nosotros y tenemos que pedir al Señor que nosotros queremos que nos abra los ojos espirituales y nuestros ojos espirituales. Hermano que estás en este lugar, si tú no has vivido un encuentro personal con el Señor a través de un retiro, a través de otra forma, no ignores a la persona que te va a invitar. Es Dios mismo que te está invitando. Dios mismo que te está diciendo, hijo, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero sacar esas raíces que traes en el corazón que nadie las ha podido arrancar. Yo las voy a arrancar con el fuego de mi Espíritu Santo. Escucha mi voz. Yo estoy hablando a través de esta persona. No ignores a la persona. Es Dios mismo que te está invitando. Él quiere tener esa relación contigo. En una ocasión, un hombre, un maestro, hizo presentar un cuadro a sus alumnos en la universidad, un cuadro que él había dibujado. Y llegó ante ellos y les dijo, miren, aquí hice este cuadro, quiero que me lo critiquen, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta a este cuadro? Él pintó el cuadro de Jesús tocando la puerta, muchos lo hemos visto por ahí. Y todos, quiero que me lo critiquen, ¿qué es lo que le falta? Y decían, bueno, señor maestro, yo lo veo muy hermosísimo. Mire qué contraste, mire qué hermosísimo cuadro. No, es una belleza. Todos los alumnos daban su crítica, su opinión. Muy hermoso el cuadro. Pero uno de ellos se levanta y dice, maestro, yo veo un pequeño defecto en el cuadro. A ver, dime, levántate y dime qué es lo que ves, qué es lo que no está bien. El cuadro, la puerta, la cual está tocando el Señor,
no tiene cerradura por fuera. Dices bien, es que así es tu corazón. El Señor toca las puertas de tu corazón, pero no tiene llave para abrir tu corazón, no tiene llaves para entrar. Es tu decisión de abrirle o no abrirle. Dios no quiere forzar a nadie. Dios quiere que uno mismo decida abrir las puertas de tu corazón. Uno mismo tiene la llave. Es la decisión de cada uno de nosotros, abrirle o no abrirle al Señor. Dice la palabra de Dios: si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Dios siempre nos está hablando. Es tu decisión de cada uno de nosotros. Le abrimos al Señor las puertas o no abrirlas. Hermanos, hay mucho que hablar de esto, pero por esto se va a celebrar nuevas. Yo tengo mucho más que hablar de esto, que es un tema muy largo, muy importante, pero por esto que estamos hablando, lo vamos a recortar. Y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.